a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias a todo el público, gracias a los ponentes que voy a presentar ahora mismo. Es un honor para nosotros poder organizar esta webinar tan interesante que vamos a hablar de equilibrio intestinal y equilibrio mental. Creo que es un tema pues, de mucha actualidad y que hay mucho interés por ahondar más en los conocimientos sobre la microbiota y su relación con este equilibrio mental y con todo lo que son las patologías mentales. Voy a presentar a las ponentes en primer lugar. Creo que hay dos cosas que tienen en común. Una es que les gusta y les apasiona el tema de la microbiota y otra es que las dos son divulgadoras científicas, como ahora os voy a contar. Empiezo por la doctora Silvia Gómez Senén. Ella es especialista en aparato digestivo en el Hospital Universitario de La Paz. Como he dicho, es divulgadora científica y experta en microbiota y permeabilidad intestinal. Ha escrito un libro que se llama Universo Microbiota, que os recomiendo, yo me lo he leído y realmente es súper interesante para todo el mundo que tenga interés en este tema. Silvia nos va a hablar hoy de microbiota intestinal, cómo funciona y todo lo que es la comunicación eje intestino-cerebro. La doctora Rosa Molina es psiquiatra del Hospital Clínico de Madrid, también es docente y divulgadora, ha escrito un libro con un título a mí me parece súper atractivo que se llama Una mente con mucho cuerpo, donde habla de cómo entender tus emociones. Yo estoy a medias del libro, pero me está encantando, o sea que lo recomiendo también. Ella va a hablar de un concepto que tiene un nombre bastante impronunciable, pero que es muy interesante, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Va a hablar de microbiota salud mental y de cómo los probióticos pueden influir en alguna patología mental. Yo no les voy a robar más tiempo porque tenemos una hora y tenemos cosas muy interesantes que hablar. Una cosa antes de que empiece Silvia, las preguntas las podéis pasar por el chat, todas las preguntas que queráis, y al final de la charla las recogeremos y se las pasaremos a la doctora. Muchas gracias y que disfrutéis de esta hora. Gracias. Gracias, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, a Neurasfar por hacer este evento y bueno, de preocuparse por el tema de la microbiota y la implicación que tiene en la salud mental. Gracias a todos por estar ahí, que entiendo que es una hora de la tarde un poquito complicada. También quiero dar las gracias a mi compañera, a Rosa Molina, que bueno, pues la verdad es que es un lujo estar esta tarde con ella compartiendo este enriquecedor webinar, ¿no? Para todos. Yo en primer lugar lo que voy a hacer, bueno, ahora voy a compartir la pantalla, pero la parte que voy a tratar fundamentalmente, porque entiendo que habrá personas pues que sí que saben, ¿no? Y manejan el tema de la microbiota intestinal y me consta que hay personas inscritas que saben sobre este tema. Pero bueno, voy a empezar un poco desde la base, que es la microbiota, qué estudios hay, entender un poquito qué es esto, cómo se forma la microbiota y la función, ¿no? de la microbiota en el intestino. Y luego, por otro lado, dedicaré unos minutos a hablar del eje intestino-cerebro y yo trataré en concreto de dos patologías, ¿no? De dos situaciones que sí que tienen evidencia sobre esta relación eje intestino-cerebro y sobre la microbiota intestinal, como es la enfermedad de Parkinson y el trastorno del espectro autista. Bueno, dicho esto, os comparto la pantalla. Vale. Y empezamos, ¿no? Y ya, como os decía, yo voy a empezar a unos conceptos como muy sencillos, pero para entender bien todo el hilo que vamos a tener sobre este tema, ¿no?
Existen actualmente muchos conceptos, ¿no?, sobre el tema de microbiota, está que es la microbiota, el microbioma, la metagenómica, y hay muchos conceptos. Para entender esto tenemos que saber que la microbiota es el conjunto de microorganismos vivos residentes, pone aquí, en un nicho ecológico. ¿Esto qué quiere decir? Pues realmente que son microorganismos desde bacterias, hongos, parásitos, virus, bacteriófagos, que viven en una parte determinada de nuestro cuerpo. Puede ser desde la piel, desde el intestino, lógicamente, vagina, bueno, hay cada vez más estudios que dicen que hay órganos que pensábamos estériles y que sí que parece que tienen su propia microbiota, ¿no? Fijaros, este dibujo es que quien me conocéis lo pongo mucho, es una foto de microscopía electrónica y esto es el moco intestinal con unos agujeritos, unos pequeños agujeritos que hay en el moco intestinal donde se alojan todas y cada una de estos microorganismos. En este caso son bacterias, ¿no? Para que entendamos que, fijaros, cada bichito, cada microorganismo tiene un lugar en esa pared intestinal. ¿Mm? El otro concepto que podemos encontrar es la metagenoma, ¿no? La metagenoma realmente es, pensemos que todos estos microorganismos tienen su información genética, ¿no? Entonces, los genes de estos microorganismos es lo que se conoce como metagenoma, asociado a los genes de nuestras células. Por tanto, fijaros, este dibujo a mí me gusta mucho porque explica de una manera como muy visual. Si ponemos un dibujo del cuerpo humano, pues esto de aquí, la pierna esta izquierda, pues representaría los genes de las células humanas, de la célula de la sangre, del pulmón, de la piel, y todo esto son los genes de todos los microorganismos que hay en nuestro cuerpo. Por tanto, pues daros cuenta de la cantidad de genes de microorganismos. Somos más bichitos que células humanas como tal, ¿no? Y luego otro concepto que es muy importante identificar es el microbioma. El microbioma realmente, cuando se habla de microbioma, se habla de un concepto mucho más extenso, es decir, microorganismos, los genes de esos microorganismos y los productos que liberan esos microorganismos. Veréis, iré contando poquito a poco la importancia del microbioma. No es tanto realmente que tengamos un tipo de bacterias o un tipo de parásitos, sino la implicación que esos bichitos al final producen en nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque liberan unas sustancias que van a ser las que van a ser activas en nuestro organismo y van a producir una serie de consecuencias. Como os decía antes, pues el microbioma, el que tiene más relevancia científica a día de hoy, bueno, más estudios se han hecho, es el microbioma intestinal, ¿no? Pero cierto es que sabemos que hay microbiota en la cavidad oral, cada vez con más importancia, de hecho se está relacionando muchas alteraciones de la microbiota oral con cánceres, con enfermedades cardiovasculares, y esto también es muy interesante a nivel científico. Y luego la microbiota de la piel, que es verdad que siempre se ha conocido, ¿no? Pues sabemos que hay determinados tipos de acné que están relacionados con determinados bichitos que hay en la piel, pero cada vez, y lo más interesante es cómo se relaciona esa microbiota de la piel con la microbiota intestinal y todo lo que puede acontecer. Fijaros, esto también es un dibujo que a mí me parece muy bonito y muy visual para entender un poco la implicación y la potencia que tienen estos bichitos, ¿no? O sea, vemos, fijaros, es muy gracioso que ponen, ¿no? En esta gráfica ponen a todas las bacterias, solo hablo de bacterias, ¿no? No hablo de virus, de parásitos. Las ponen una detrás de otra, si las pusieran en fila india, y darían 2 veces y media la vuelta al mundo, ¿no? O sea, que fijaros la cantidad, ¿no? Para darnos cuenta de la importancia por cantidad de estos bichitos. Fijaros, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha revolucionado tanto el mundo de la microbiota o por qué ahora se habla tanto de ello, ¿no? Es verdad que hace ya unos años, pues cuando se empezaron a hacer los primeros estudios de microbiota, bueno, tenemos que saber que cómo se estudiaba la microbiota, pues de una forma como muy convencional, que era se cogían muestras de heces, se ponían las heces en una placa, veis ahí una placa de Petri de toda la vida, ¿no? Y entonces pues se veía si crecía o no un microorganismo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los microorganismos que hay en el intestino
son anaerobios. ¿Esto qué implica? Pues que en el momento en que hay oxígeno, mueren. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que solo se podía visualizar, se podían objetivar en esas placas organismos, microorganismos que podían crecer con oxígeno. Si eran anaerobios, morían y no los podíamos detectar. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Pues que teníamos, fijaros, bacterias, sobre todo, Clostridium, Pseudomonas, que, bueno, los que estáis habituados sabemos que producen enfermedad. Entonces, siempre se pensaba que todo lo que venía, todos los bichitos que podían venir del intestino, nos iban a producir enfermedad, ¿no? Nada más lejos de la realidad, pues como ha ido demostrando la ciencia, ¿no? En 1983 pues, se empieza a investigar sobre un tipo de técnica que es la reacción en cadena de polimerasa, que bueno, nos ayuda a un montón de técnicas diagnósticas, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, la técnica del coronavirus, ¿no? La PCR para el coronavirus. Pues esto es un poco parecido, ¿no? ¿Esto qué nos hace? ¿Qué nos permite? Pues ya no tener la necesidad de cultivar a estos microorganismos en un ambiente que sea con oxígeno, sino que los podemos determinar vivan o no vivan con oxígeno. Y esto es lo que hizo, lo que revolucionó el mundo interior que tenemos en nuestro intestino, ¿no? Realmente se pudo ver, se pudo analizar una parte muy concreta de estos microorganismos, que es la parte, bueno, os lo pongo aquí, la subunidad 16S, del ARN de ribosomal, que es una parte de la célula que bueno, nos permitía, fijaros, analizar, poner un nombre y apellidos a todos estos microorganismos, ¿no? Aquí os pongo filo, género, especie y cepa, es decir, se podía definir de una forma bastante segura pues, ese nombre y apellidos a todos estos microorganismos, que esto es lo que va a hacer que más adelante puedan hacer estudios sobre relación de determinadas enfermedades con determinados microorganismos y además pues, la generación de probióticos. Aquí os traigo los dos proyectos más importantes con más impacto a nivel de la microbiota que siguen activos. Empezaron a desarrollar más o menos entre uno en el 2011 y otro en el 2012. Este primero que os pongo aquí es un proyecto a nivel americano, fundamentalmente, que en él empezaron a ver esto, ¿no? Realmente ver distintos tipos de microbiota que había en nuestro cuerpo y ponerle nombres y apellidos, ¿no? Pues tenemos el bacteroides, el lactobacillus plantarum, darle un nombre y apellidos a todos esos microorganismos. Y luego el proyecto MetaHit, que es un proyecto que bueno, es sobre todo europeo y bueno, participa España, pues en este ya se empezó a ver pues, la relación que había entre determinados microorganismos, determinadas bacterias fundamentalmente, y su implicación con la salud, con la obesidad, con la diabetes, con un montón de problemas que vieron que realmente quien tuviera una enfermedad podía tener un tipo de microbiota característica. Este es uno de los primeros estudios que se hizo, ¿no? Porque siempre cuando preguntan, el otro día que di una sesión en mi hospital me decían, bueno, ¿y sabemos cuál es la microbiota normal en el ser humano? Pues es verdad que es muy difícil esto estipularlo, ¿no? Porque la microbiota, como os contaré un poquito más adelante, pues se altera por muchísimas cosas. Pero en estos estudios lo que intentaron hacer es distribuir esa gran cantidad, ¿no? de especies. Hasta ahora se sabe que hay como en torno a 1500 especies de bacterias en nuestro intestino. Dividirlas como en grupos, ¿no? En grupos de géneros más grandes, algo más grande, ¿no? Pues de esta manera nosotros tenemos este rosquito, como lo llamo yo, y predomina un grupo que se llama Firmicutes, otro grupo que son los bacteroidetes, que son los más predominantes en una microbiota intestinal, por decirlo así, sana, y luego lo que abundan son proteobacterias. Lo habitual, ya digo, es que haya una relación Firmicutes-bacteroidetes mayor, ¿no? Es decir, más Firmicutes que bacteroidetes. Y normalmente la mayoría de las patologías se invierte esta proporción. Es decir, predominan el grupo de bacterias que están incluidas en bacteroidetes y disminuyen los Firmicutes. En el proyecto MetaHit, otra cosa muy interesante que vieron, que ya nos daba la pista de realmente que esa microbiota intestinal estaba influida por nuestra alimentación, era que cogieron a muchísima gente, ¿no? de distintos países del mundo y analizaron su microbiota.
Entonces lo que hicieron es dividirlas en un enterotipo 1, enterotipo 2 y enterotipo 3. ¿Qué es lo que hicieron? Pues esto, lo que vieron realmente es que dependiendo del tipo, el género, ¿no?, de bacterias que predominaban, estabas en un enterotipo 1 o el 2 o el 3. Pero lo más bonito de este estudio es que comprobaron que el estar en un grupo o en otro dependía del tipo de alimentación que tuvieras. Es decir, parece ser que pues el norte y oeste de Europa, ¿no?, que somos más omnívoros, que comemos proteínas, grasas, que tenemos una alimentación mucho más completa en ese sentido, pues bueno, estábamos en este enterotipo, ¿no?, y estaba influido por el tipo de alimentación. Por el contrario, pues países sobre todo de África, que comen mucho más grano, pues el enterotipo de bacterias que predominaba era el grupo prebotella. Y por último, el enterotipo 3 es el que come mucha carne, más grasas, pues es el de, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces, bien, esto realmente desde el punto de vista clínico no lo utilizamos, pero sí que ya nos empezó a arrojar la idea de que la microbiota intestinal estaba influida por el tipo de alimentación. Y bueno, esto es así y sabemos que ya tenemos muchísimos microorganismos dentro, que son bacterias, virus, parásitos, hongos, pero ¿cómo se forma? ¿Cómo se va conformando esa microbiota a lo largo de nuestra vida? Pues esto también se pensaba que la microbiota era un poco justo cuando nacíamos, empezaba su formación y desarrollo, pero ya en estudios del 2012-2013 y en uno último reciente, en el 2019, pues sí que se vio que parece que la microbiota ya se conformaba en el útero de nuestra madre, ¿no? Que realmente ya desde que estamos como fetos, pues nuestra madre nos va trasladando su microbiota y que de alguna manera ese embarazo puede influir en cómo nosotros vayamos generando nuestros microorganismos. Lo más conocido, y esto hay estudios amplísimos sobre realmente cómo influye pues el tipo de parto, ¿no? Sabemos y hay estudios ya muy bonitos que comparan, ¿no?, la microbiota de un niño nacido vía vaginal y vía cesárea y es distinta, lógicamente, pues porque el bebé cuando nace por el canal vaginal, pues según va pasando por el canal, pues coge sobre todo lactobacillus, ¿no?, que son muy predominantes en vagina. Y sin embargo, el niño nacido por cesárea, pues sobre todo tiene la microbiota de la piel. Esto realmente tiene importancia si lo tomáramos como un hecho aislado, pero la microbiota no solo se conforma de este acontecimiento, ¿no? Van a pasar muchas cosas a lo largo de la vida de un niño, que es como hasta los 3-4 años, que pueden modificar esa microbiota. Pero bien es verdad que sí que sabemos que hay distinción entre un niño nacido de una manera o de otra. De hecho, yo esto también lo cuento porque hay estudios que comentan que niños nacidos por vía cesárea, en algunos centros aquí en España lo que hacen es coger, ¿no?, un poquito de exudado, ¿no?, de la vagina de la madre y se lo ponen alrededor de la carita del bebé para que de alguna manera degluta ese exudado y pueda colonizar esas bacterias el intestino del bebé. Luego también otra cosa muy importante es si en ese momento pues, se han necesitado antibióticos, si la madre ha requerido durante el parto algún tipo de medicación que pudiera alterar esa microbiota. Y luego otra cosa importante es el tipo de lactancia. Esos son como los dos ítems más conocidos desde hace mucho tiempo en el mundo de la microbiota y es que el tipo de lactancia también influye. No es lo mismo la lactancia materna que la lactancia artificial. Y bien es verdad que la lactancia artificial se está mejorando cada día más con fórmulas enriquecidas con probióticos que asemejan mucho con la lactancia materna. Y luego, pues en ese periodo, ¿no?, del niño, pues el uso de antibióticos, ¿no? Cada vez más los pediatras intentan limitar el uso de antibióticos en los primeros años de vida del niño porque al final influye y eso sí que hay estudios también muy bonitos sobre este tema, ¿no? Claro, aquí os pongo pues por lo que os decía, ¿no? Realmente el tener un tipo de bacterias u otras en el tipo de parto pues va a influir, al igual que la lactancia, ¿no?
Entonces, podemos decir realmente que nuestra microbiota intestinal se influye por un montón de factores, pues la parte genética, la parte del embarazo, la parte más de si necesita antibióticos o no. También os comentaba, es curioso, ¿no? Y esto es anecdótico, pero es muy gracioso, ¿no? El hecho de que hay familias con 2, 3 hijos, pues como la microbiota hay estudios, ¿no? Incluso de gemelos, ¿no? Cómo es muy distinta entre un hermano y otro, y eso depende también de otros muchos factores, ¿no? Pues se ha visto que también no es lo mismo con el primer niño, pues que esterilizas todo, que el chupe lo lavas varias veces, con el segundo pues ya eres menos agónico, ¿no? En el sentido de estar pendiente de cómo se ensucia tu hijo, ¿no? Y ya imagino que con el tercero y el cuarto, no es mi caso, no lo sé, pero es mucho más suave, ¿no? Todos esos factores hacen que influya esa microbiota, genera un tipo de sistema inmune a nivel del intestino, ¿no? Que es el sistema inmune asociado a mucosas, que es muy importante eh, y con mucho valor a la hora de qué va a decidir el intestino que coja o no, que absorba o no a nivel de la luz intestinal. Y lógicamente, como todo sistema inmune, este sistema inmune de mucosas está muy relacionado de manera directa con el sistema inmune a nivel general, ¿no? Tenemos que decir que la relación que existe entre nuestra microbiota y nosotros mismos es una relación de simbiosis mutualista, que nosotros y las bacterias se van a beneficiar de esa relación, ¿no? La microbiota intestinal, se habla de intestinal, pero sabemos que hay también en el estómago bacterias, sobre todo bacterias, el Helicobacter pylori, que es más conocido, pero hay otro tipo de bacterias con mucha implicación en otras muchas enfermedades. El intestino delgado tiene microbiota intestinal muy interesante, en menor cantidad que el intestino grueso, pero también con una implicación importante a nivel del sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué tipos de microbiota podemos tener, ¿no? ¿Cómo las podemos dividir para ver la funcionalidad? Pues hay como 4 grupos muy importantes, que la primera es la protectora, es la más conocida por todos, Lactobacillus bifidobacterias. Son estas bacterias que están fundamentalmente ancladas en esos agujeritos que os ponía en la primera diapositiva, ¿no? Que hacen un efecto barrera, un efecto protector para la pared intestinal. Liberan una serie de sustancias como son bacteriocinas, que son antibióticos naturales y son las que se encargan de defendernos en primera instancia. El segundo grupo es el grupo de microbiota inmunomoduladora, con el que están el Enterococcus faecalis y la Escherichia coli, y son bacterias que se encargan de mandar a las demás, ¿no? De regular un poco que el orden de esas bacterias, que haya un equilibrio intestinal, ¿no? Son muy importantes para eso, son las que, digamos, se encargan de decir a lo que tienen y a lo que no tienen que atacar esa microbiota protectora. Luego, en tercer lugar, con mucha implicación en patología, es la microbiota muconutritiva, Kermansia y Faecalibacterium. Son 2 bacterias que se encargan de regular la generación del moco de la pared intestinal. Pensemos que aparte de esa microbiota, nuestra pared intestinal tiene un moquito que lo recubre y unas células que están como abajo, que hacen que también se abran o se cierran en función de lo que hay en la luz intestinal. El moco de la pared intestinal lo forman las células caliciformes, que son unas células que hay en el intestino. Pero estas 2 bacterias son las que se encargan de, cuando detectan que ese moco está más viejo o ya no funciona bien, Akkermansia, como veis ahí, degrada ese moco. En esa degradación forma ácidos grasos de cadena corta, en concreto ácido propiónico, y el ácido propiónico alimenta a Faecalibacterium, que lo que va a generar es ácido butírico, que es un ácido muy interesante tanto en la salud intestinal como en la permeabilidad del intestino. Y luego el último grupo es la microbiota proteolítica. Son bacterias que son las que habitualmente encontrábamos en esas placas de Petri, la Pseudomonas, el Clostridium, que realmente tienen que estar con nosotros y tienen sus beneficios. Entre ellas pues, se encargan del metabolismo de las proteínas, pero cuando crecen en exceso, porque los otros 3 grupos disminuyen, porque haya una disbiosis, nos pueden producir patología. Las funciones de la microbiota son, como todos conocemos, la función más de degradación de alimentos, pues se encargan de degradar los ácidos orgánicos, las azúcares, los hidratos de carbono, todo.
Y luego además también tiene otras funciones, como he mencionado antes, la función barrera propiamente dicha, están implicadas en esa protección de patógenos que pasen por la luz intestinal. Esta función inmunomoduladora, este sistema inmune que tenemos en el intestino tan importante y con tanto valor. Y luego por otro lado, que es lo que quizá a nosotros no nos interesa aquí, es esa relación con el eje cerebral, ¿no? Con el eje neurológico. ¿Por qué? Pues porque sabemos que mucha de nuestra microbiota genera una serie de sustancias que es verdad que no todas son activas y no todas pueden pasar la barrera hematoencefálica, pero que están implicadas, ¿no?, con la generación de serotonina, dopamina, el factor estimulante de neuronas, que es muy interesante. Muchas bacterias ya se identifican con esta formación de este factor. Y eso es lo que hace a través de, lo hablaba yo el otro día con Rosa, ¿no?, que para nosotros, cuando hablamos de la microbiota intestinal, nuestro director de orquesta es el nervio vago, ¿no?, porque el nervio vago es un nervio gordito que está por todo nuestro cuerpo, que tiene un montón de terminaciones que hacen que funcione la faringe, el esófago, el corazón, el pulmón y también el intestino. Es como una autopista directa al sistema nervioso central. Y gracias a él se pasan muchas sustancias desde el punto de vista hormonal, neuroendocrino, citoquinas y demás, que hacen que haya una comunicación bidireccional, ¿no?, entre cerebro-intestino, intestino-cerebro, ¿no? Fijaros, esto es muy interesante porque incluso hay estudios que dicen que nuestra microbiota conforma nuestro comportamiento. Esto es un estudio un poquito antiguo, pero que es por donde se empezó a ver que realmente la microbiota tenía mucho que ver con el desarrollo del cerebro y con nuestra neuroplasticidad. Y aquí cogieron unas cajitas con ratones. Los puntos rojos, los puntos azules, perdón, son los ratones. Y lo que hicieron es, cogieron ratones a los que les quitaron la microbiota y a otros con su microbiota. Al quitarles la microbiota es dando antibióticos en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, en estas cajitas de aquí son los ratones que siguen con su microbiota, y estos son los que se les ha quitado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les meten en la caja y van viendo qué observan a lo largo del paso del tiempo. Pues los ratones con microbiota se van dando cuenta a medida que pasa el tiempo, que son estos de aquí, que por mucho que se muevan en la caja, no van a salir porque no hay salida. Y en este caso, lo que ven es que a los ratones que no tienen microbiota siguen dando vueltas. Esto, que parece como muy simple, muy tonto el resultado, bueno, es lo que hizo hacer muchos más estudios en ratones para ver realmente qué implicación tenía esto de la microbiota. Este es otro estudio que, ya digo, es del 2013, que lo que hicieron es una cosa algo similar. Cogieron un ratón con microbiota y otro sin microbiota y le pusieron delante de unas cajitas, ¿no? Una cajita tenía un ratoncito y otra cajita estaba vacía. Pues el ratón que tenía microbiota se iba siempre a la cajita del ratón, y el que no tenía microbiota se iba a la cajita vacía. Esto lo que venía a decir es que realmente somos seres sociales, ¿no?, y que el comportamiento era a relacionarnos con más ratones en este caso, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hizo estudiar mucho el comportamiento y la relación con la microbiota. Aquí os cuento y os relaciono esto que os he dicho del eje intestino-cerebro, nervio vago, toda la implicación de esas sustancias que liberan tanto las bacterias como el intestino de por sí, y esa comunicación con el sistema nervioso central. Y a raíz de esto, pues han empezado a hacer muchos estudios sobre esa relación y la importancia de la microbiota con determinadas enfermedades, tanto psiquiátricas como neurológicas, ¿no? En cuanto a enfermedades neurodegenerativas, que son las dos que yo voy a tocar, bueno, pues un estudio que me voy a basar mucho en el Parkinson porque hay muchísimos estudios sobre el Parkinson. Hubo un estudio que revolucionó mucho la relación de la microbiota con el Parkinson, y era que, bueno, en esta enfermedad se deposita una sustancia en las neuronas, que es lo que hace que la dopamina pues, no se genere de la misma manera, y se vio que en un estudio que se cogió a varias personas que habían fallecido por Parkinson,
como el diagnóstico de Parkinson es clínico, no se puede hacer una biopsia cerebral, pues una vez fallecidos se les hizo las autopsias y se les hizo una biopsia cerebral y una biopsia intestinal. Y en la biopsia cerebral vieron, lógicamente, este acúmulo de sustancia, que es un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero vieron que además en las neuronas del sistema nervioso digestivo, que también tenemos neuronas, muchas, incluso más que la médula espinal, había esta sustancia, ¿no? O sea que estaba claro que esa comunicación existía. Pero estos autores además midieron la longevidad, ¿no? Lo vieja que era esa proteína, y era más viejita en el intestino que en el cerebro. Y ellos pusieron un poquito luz para decir que, bueno, parecía que a lo mejor esa enfermedad podía empezar más en el intestino más que en el cerebro. Y lo dejaron ahí, pero fijaros, este estudio que os cuento, que es del 2014, hay otros estudios previos, ya en el 2008, que hablan de la importancia, ¿no?, del intestino, del estómago con el Parkinson. Aquí hablan incluso del Helicobacter pylori, bacteria del intestino, ¿no? Perdón, del estómago. Y vieron que en personas que tenían Parkinson, a los que le quitaban el Helicobacter pylori, pues mejoraban en determinados síntomas parkinsonianos. Y a las personas con Parkinson que tenían sobrecrecimiento bacteriano, que les quitaban, les erradicaban el sobrecrecimiento, también mejoraban. En este caso, en este estudio, vieron que a personas con Helicobacter pylori, con Parkinson, les quitaban el Helicobacter pylori y mejoraban en la respuesta al tratamiento. Y tenía los tratamientos que se usan con levodopa, pues eran más eficaces en estos pacientes. Este es una diapo para que veáis, fijaros, todos los estudios que hay sobre microbiota y sistema inmune, ¿no? Y todo lo que tiene que ver este sistema inmune con producir inflamación, estar implicados en la neuroplasticidad, en trastornos del ánimo. En este también lo que se ve es cómo una disbiosis puede producir, que esto ya es conocido, un aumento de la permeabilidad del intestino. Afecta esta disbiosis a todo el sistema inmunitario y neurológico en la pared intestinal, y a través del nervio vago van al sistema nervioso central. Cuando hay una disbiosis a favor de un tipo de microbiota que tiene en su capita, en su membrana, un lipopolisacárido, estas bacterias sabemos que pueden atravesar la sangre y pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a las neuronas que producen dopamina, ¿no? y están implicadas en ese caso. Bueno, aquí os pongo un resumen de las bacterias que se han visto disminuidas y aumentadas en los estudios de Parkinson, y cómo, bueno, en este caso, en el 2016 se hizo pues, un estudio con probióticos viendo una mejoría con determinadas cepas probióticos para el Parkinson. Y luego otro concepto que es importante es la permeabilidad intestinal, esas uniones entre las células. Aquí se comprobó que en pacientes con Parkinson, en comparación con controles, pues lógicamente había un aumento de la permeabilidad en los pacientes con Parkinson en relación a las personas sin él, ¿no? Y en este vuelven a incidir en la importancia de la permeabilidad, que está aumentada en pacientes con Parkinson en relación con controles. Y luego, por último, ya termino, os hablo del trastorno del espectro autista, que también es verdad, sabemos que es un problema pues, bastante prevalente, que bueno, hay varias teorías, hay una parte de susceptibilidad genética, ya se hablan de unos factores de riesgo, pero en este estudio, que es muy bonito, ya empieza a hablar de la importancia o de la implicación que puede tener esa pared intestinal, con esa disbiosis, con esa permeabilidad intestinal en la fisiopatología del trastorno del espectro autista. En este estudio, la verdad es que todos los estudios con niños con autismo son una N muy pequeñita, hay muy poquitos niños, porque bueno, cuesta a veces, ¿no? Incluir a niños con estos problemas, y son con muy poquitos niños, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que compararon es la microbiota de niños, acordaros del rosquito que os comentaba, ¿no? de personas sanas, ¿no? Firmicutes más que bacteroidetes, y si os fijáis aquí en comparación de personas sanas o niños neurotípicos con autismo, aumenta un poquito la proporción de bacteroidetes, que es lo que vieron. En este metaanálisis analizaron qué tipo de microorganismos estaban aumentados, y es una característica, y luego yo por lo que veo en la consulta, tienen aumentado el grupo de Clostridium. En este, que a mí me parece súper bonito este estudio,
compararon niños neurotípicos con autismo y lo que vieron no solo es que relacionaron, ¿no? El hecho de ATE, que es una escala que se usa para valorar grado de autismo, pero una valoración por parte de los padres en relación con tener o no síntomas digestivos, ¿no? En este lila clarito es con poco síntoma digestivo y este es con mucho síntoma digestivo. Pues bien, vieron que los que tenían una valoración ATEC por parte de los padres mayor tenían unos síntomas digestivos mayores. O sea, que sí que parece que el tener síntomas digestivos se relacionaba con el grado de la severidad del autismo. En este caso se hizo un estudio también muy bonito, en este número bastante llamativo, con 100 niños con autismo, y se hizo realmente, pues eso, también una valoración de la microbiota intestinal con síntomas o no digestivos. Y se vio la consecuencia, el resultado de este estudio, pues es efectivamente que los niños con síntomas digestivos de autismo tenían una gravedad mayor. Y luego así, por contaros un poco con autismo, porque sí que esto ha revolucionado mucho el mundo del autismo, es una cepa que salió, que es el Lactobacillus plantarum. Se aplicó este probiótico en niños con autismo, se hicieron un montón de escalas de valoración neurocognitivas en comparación a no dar, ¿no? A placebo. Y sí que se vio que esta cepa pues, mejoraba en muchas escalas neurocognitivas, de defensa, de oposición que tenían estos niños en relación con el placebo. Y desde el punto de vista clínico, pues es verdad que lo usamos bastante con muy buena respuesta. Luego os traigo para terminar un estudio de trasplante de microbiota fecal en estos niños, que lo que se hace es primero darles unos antibióticos, después se les da una preparación de colonoscopia y luego se hace la transferencia con microbiota fecal de un niño sano, ¿no? Y se vio que mejoraban todos, había una disbiosis, mejoraban al hacer el trasplante de microbiota fecal, no solo a nivel de esas bacterias, sino a nivel de síntomas digestivos y a nivel de síntomas neurocognitivos. Y esos mismos autores, un poquito más, 2 años después, volvieron a analizar la microbiota y la valoración por escalas neurocognitivas de estos niños y se mantenían. O sea que parece que el trasplante de microbiota fecal es un arma terapéutica muy interesante que probablemente en muchos países fuera de Europa se hacen, pero aquí en España de momento no lo hacemos, salvo que sea bajo ensayo clínico. Y nada más, espero que os haya gustado, me he entretenido un poquito, perdonadme, pero bueno, ahora os dejo con mi compañera que os va a encantar, segurísimo. Así que nada, te dejo a ti todo, Rosa. Muchísimas gracias a Silvia por su presentación. La verdad que no sé si voy a poder contar mucho más interesante de lo que siempre nos cuenta ella. Yo no dejo de aprender siempre que la escucho y es un gustazo. Y nada, muchas gracias a Neurasfarm por organizarnos este webinar del que yo creo que nos podemos enriquecer todos muchísimo. Yo me voy a centrar un poquito, ¿verdad?, en la parte que me corresponde, donde... Bueno, es inevitable hablar del gran director de orquesta. Silvia ha mencionado al nervio vago. Yo voy a mencionar como director de cine, de películas de cine, además de películas de terror, a nuestro cerebro, ¿verdad? Que es el que se monta las mejores películas. Y ese, claro, voy a hablar mucho de cerebro, aunque voy a hablar también de toda la interconexión que bien ha mencionado Silvia. Pero quería empezar hablando de esto porque al final uno de los grandes mediadores de todo lo que sucede en nuestra microbiota tiene que ver con el estrés, ¿verdad? Que este famoso estrés que vais a ver que va a estar presente en toda la presentación y en todos los cuadros de salud mental que voy a mencionar. Y es que nuestras creencias, el cómo, ¿no?, afrontamos la adversidad, las situaciones cotidianas, va a influir mucho en esas manifestaciones de estrés, ¿no? No es solo el estrés que nos viene, sino el cómo lo interpretamos, el cómo lo percibimos y, como decía, cómo tiene que ver esto con nuestras creencias.
Silvia ha mencionado toda esa interconexión que hay, ¿verdad?, entre todos nuestros sistemas. Yo aquí, si veis en la imagen, lo he centrado sobre todo para recordar un poco cómo nuestro cuerpo está inervado, ¿verdad?, hasta el último recoveco de nuestro cuerpo, y cuando estamos estresados, todo esto se difunde a una velocidad altísima, ¿verdad? Y no solo a través de todo este cableado de nervios, sino también en forma de respuesta hormonal, de respuesta inmunitaria, como veremos más tarde, etcétera. Por tanto, hay una relación, ¿no?, homeostática que se establece en nuestro cuerpo mediada por diferentes sistemas. Aquí he puesto el cortisol, ¿verdad?, que sería esa hormona o el principal representante de molécula del estrés y que va a jugar un papel fundamental. Como comentaba Concha, yo iba a mencionar este término no tan de moda, que ya lleva un tiempo largo, ¿no?, de moda, la psiconeuroinmunoendocrinología. Cuando yo entré a la residencia de psiquiatría, pues ya llevaba unos años de rodaje, y esto fue hace ya un tiempo, y es que es fascinante, ¿no?, porque de alguna manera viene a recalcar todas estas relaciones que se establecen entre nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino y nuestro sistema inmunitario. No voy a incidir mucho en ello porque creo que lo ha contado muy bien la doctora Gómez Senén, ¿no?, bueno, pues cómo esos mediadores de nuestro sistema nervioso van a actuar sobre los otros dos sistemas, el endocrino y el inmunitario, y a su vez los otros sobre los otros dos, ¿no? En definitiva, se establecen todas unas espirales de comunicación que van a facilitar el que nuestro organismo esté en equilibrio, pero cuando estos se alteran, lo que ocurre es que pueden modificar otros sistemas, ¿no?, y dar lugar a alteraciones, por ejemplo, si alteraciones en nuestro sistema inmune, alteraciones en nuestro sistema endocrino, puede dar lugar a cambios en la conducta, ¿no?, como ya mencionaba Silvia, y esto nos toca valorarlo a los psiquiatras muchas veces como psiquiatras de interconsulta, es decir, pacientes que están hospitalizados, ¿verdad?, en plantas de cardiología o de digestivo, pero nos llaman a los psiquiatras porque de repente este paciente, que no tenía antecedentes psiquiátricos, ha presentado un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad o un cuadro psicótico. De la misma manera, el estrés crónico, la ansiedad mantenida en el tiempo, también va a influir de manera muy marcada, ¿no?, sobre nuestro sistema inmune, y se va a poder manifestar en nuestro cuerpo. Vale, esta diapositiva que también la ha puesto Silvia, ¿no?, es muy representativa. Aquí quería mencionar un poco cómo el sistema nervioso en nuestro sistema digestivo está representado por el sistema nervioso autónomo a través del sistema simpático y el parasimpático, pero también a través de sus propias neuronas, ¿verdad?, de sus plexos neuronales y sus células de la glía. Por tanto, ese eje intestino-cerebro es el que establece esa relación bidireccional entre el cerebro y el sistema digestivo. Y aquí pongo esta foto para mencionar cómo esas mariposas en el estómago, esa metáfora, ¿verdad?, tan bonita de algunas sensaciones que tenemos en algunos momentos, no son otra cosa que toda una serie de cambios digestivos, ¿verdad?, de vasoconstricción y de otros cambios que se producen ahí, pero que es apasionante porque al final esto es lo que Antonio Damasio, el gran divulgador y neurólogo, llamó el marcador somático, ¿verdad?, cuando tenemos que tomar una gran decisión y de repente sentimos esas mariposas en el estómago o ese cosquilleo que nos está dando una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque esa información es el resumen de lo experimentado y lo vivido a lo largo de nuestra vida, que ha quedado almacenado en nuestras vísceras. Y este marcador somático, esto que ocurre en nuestras vísceras, tiene un correlato con el cerebro. Es decir, cuando estamos sintiendo esto, se está activando concretamente el área prefrontal ventromedial de nuestro cerebro. Esto es la base, como podéis ver, de la intuición, y fijaros la gran implicación, ¿verdad?, de nuestro sistema digestivo, de todo lo que nos pueden contar estas vísceras. Bueno, y en todo este equilibrio de distintos sistemas que hemos mencionado, juega un papel fundamental la microbiota, ¿no?, que era como el cuarto protagonista que no habíamos mencionado, pero que sí que nos ha contado muy bien Silvia, y que son estos microorganismos que además son capaces de segregar compuestos neuroactivos, como ya se ha mencionado. Ay, perdonad, porque se queda como colgado a veces. Bueno, la relación entre el intestino y el cerebro, hemos dicho que está muy relacionada también con este sistema inmune, ¿verdad? Aquí cuento brevemente un artículo que menciona a los leucocitos tipo T, ¿no?, y cómo estos se ha visto que pueden producir toda una serie de cambios que a su vez influyen en la patofisiología de los trastornos depresivos. Como luego voy a hablar de los trastornos depresivos, no me voy a extender aquí. Lo mismo con esta diapositiva, que es un poquito esquemática para recordar cómo en el sujeto sano una microbiota intestinal normal va a influir en que tenga niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos, y por tanto me va a propiciar un estado de estabilidad
de buena regulación emocional, mientras que cuando tengo una alteración de la microbiota, cuando hay una disbiosis, pueden alterarse esos niveles de células inflamatorias y mediadores químicos e influir en mi estado emocional, en mi estado cognitivo y por lo tanto en mi conducta. ¿Qué más evidencia tenemos con respecto a todo esto, ¿no? Centrándonos, yéndonos ya hacia el campo de la salud mental, porque es el campo que yo he revisado, ¿no? Todos los artículos que hay en los distintos tipos de trastornos. Bueno, empezando por estudios de laboratorio más a nivel de roedores, que es donde más evidencia tenemos, pues se vio que en ratones de laboratorio sin gérmenes, no libres de gérmenes, se había observado que presentaban mayor ansiedad, peor manejo de situaciones de estrés, mayores niveles de inflamación periférica y menores niveles de factores de crecimiento neuronal como el BDNF. Estos síntomas se observaba que revertían cuando a dichos ratones se les alimentaba con una dieta rica en lactobacillus o bifidobacterias. También este artículo hace un recorrido muy amplio, ¿no? y resume la relevancia entre esa relación cerebro-microbiota y su implicación en los trastornos mentales. ¿Cuál es el interés en salud mental para investigar, ¿no? en esta línea? Porque uno puede decir, oye, vale, pues mucha microbiota, pero realmente ¿cuál es el target? ¿Solo tratar? Pues no, nos tenemos que ir a la necesidad en nuestra especialidad de encontrar biomarcadores, ¿no? Esto es fundamental porque nos va a ayudar a hacer buenos, ¿no? a hacer mejores diagnósticos de los que podemos hacer hoy en día y por tanto también a definir nuestras estrategias de terapia. Por tanto va a mejorar también la prevención y la mejora del tratamiento, ¿no? Se trataría de buscar herramientas que nos permitan dar una mayor eficacia y un menor perfil de efectos secundarios. ¿Y cómo podemos actuar sobre la microbiota? Esta sería como una pregunta más para el final, pero yo la he introducido aquí porque además la han preguntado a través de redes sociales. Yo creo que el mensaje general, así más, yo creo que más directo que tiene que quedar claro es que los hábitos de vida saludable es lo primero que podemos y debemos hacer para cuidar de esta microbiota y por tanto también ayudar a esa salud física y a esa salud mental, que son, ¿no?, los que todos conocemos, además de pues la dieta, el ejercicio y tal, pues evitar automedicarnos, ¿no?, con el uso de antibióticos o fármacos como el omeprazol que pueden alterar esa microbiota y además cuidar de nuestra salud física y mental. Esa salud mental que ya sabéis que además tenemos que cuidarla disminuyendo los factores de estrés, pero también aprendiendo a regularnos emocionalmente, ¿no? Yo siempre pongo esta diapositiva para recordar que no solo nos autorregulamos, sino que nos corregulamos a través de los demás. Y he puesto esta imagen tan famosa que se hizo viral de esa relación de la mamá con su bebé, que no solo cuando nacemos no solo obtenemos esa microbiota, sino que también aprendemos a autorregularnos a través, ¿no?, de nuestros progenitores. O sea, no sabemos regularnos inicialmente, ¿no? Y esto es fundamental. Nos regulamos a través del otro y por tanto vamos a acordarnos de ello para la vida adulta, ¿verdad? Y en esas primeras etapas de la vida en las que nuestros padres pues nos regulan, juega un papel muy importante el tacto, ¿no? Como cuando lloramos, ya sea porque tenemos hambre o porque nos duele el estómago, no sabemos identificar por qué cuando somos bebés, ¿verdad? Y pues nuestros papás nos tocan, nos mecen, nos acarician y ese contacto físico es el que está mediando y está facilitando esa regulación. Y ese contacto físico va a jugar un papel fundamental también en el desarrollo de nuestro cerebro. Y bueno, aparte de estos hábitos saludables, claro, la siguiente pregunta es qué herramientas, ¿no?, ya a nivel de diseño de industria de alimentación y de industria farmacéutica disponemos. Pues bueno, los probióticos y los prebióticos, que son conceptos, ¿no?, que ya se han mencionado y con los que estáis más familiarizados, ¿no? Pero además el concepto de psicobiótico, que sería el que nos interesa en esta parte de la charla, ¿verdad? Que serían probióticos que inciden positivamente en la salud mental. Este concepto es muy interesante porque fue descrito en 2013 por Dinan para referirse inicialmente, como he dicho, a esos microorganismos que influyen en los trastornos mentales, ¿no?, como el que produce un beneficio para la salud de los pacientes con trastorno mental. Sin embargo, fue en 2016 cuando este término se amplió para referirse a que estos beneficios no eran solo para personas con un trastorno mental, sino también para población sana que no tenía ningún tipo de trastorno, sino para la salud mental en general. Vale, vamos a revisar ahora un poco la evidencia científica sobre cada uno de los trastornos mentales
que podemos ver habitualmente en psiquiatría. Para ello he revisado varios artículos, pero sobre todo me he basado en este documento de consenso en el que han participado psiquiatras, ¿no?, muy reconocidos y que tienen amplia experiencia en este campo y que podéis ver aquí. Y también, bueno, este maravilloso libro que nos ha escrito Silvia Gómez Senén, que no está ni mucho menos solo focalizado en la salud mental, pero que creo que es, ¿no?, es fundamental para poder integrarlo todo, ¿no? Así que mi recomendación sería hacernos con este consenso, pero también con este maravilloso libro que yo sin duda no puedo dejar de recomendar porque me ha ayudado un montón. Bueno, entonces, ¿qué estudios tenemos? Así como un estudio general, podemos ver el que menciona a los antibióticos, que fue un estudio realizado en Inglaterra en los años 1995 y 2013, con muestras muy grandes de sujetos con depresión, sujetos con ansiedad y sujetos con psicosis comparados con grupo control, y además un estudio muy riguroso en el que se controló por consumo de tabaco, alcohol, obesidad, niveles socioeconómicos, se tuvo en cuenta todas estas variables. Se vio que en aquellos sujetos que habían utilizado antibióticos, casi cualquier tipo de antibiótico aumentaba el riesgo de depresión y de ansiedad. No se encontró eso para la psicosis, pero sí para síntomas de ansiedad y depresión. Y este riesgo aumentaba sobre todo para penicilinas y sulfonamidas. Y ya yendo más a lo específico, ¿qué podemos decir del campo de ansiedad y depresión? Pues bien, aquí en este campo es inevitable hablar del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, ¿verdad? De esta respuesta al estrés, de cómo están implicados distintos neurotransmisores y glucocorticoides como el cortisol, y cómo esta es una de las principales hipótesis también de los cuadros depresivos, la implicación de este sistema, ¿no?, de todo este eje, y cómo estos glucocorticoides y estos neurotransmisores pueden alterar la unión entre las células epiteliales que constituyen nuestra barrera intestinal, aumentando la permeabilidad. Así se facilitaría que las bacterias patógenas, como ha comentado Silvia, atraviesen la barrera con la consiguiente respuesta inflamatoria sistémica. La relación entre la depresión y los marcadores inflamatorios es ya muy conocida, es una de las principales hipótesis, y parece que esa inflamación y actividad de la inmunidad celular es el resultado de esa translocación, ¿no?, de enterobacterias a nivel de nuestro intestino. Y además esto va a impactar, como hemos dicho, en nuestro estado anímico, en nuestro estado cognitivo y también en nuestro comportamiento. ¿Qué dicen las publicaciones a nivel del efecto de los probióticos? ¿Se pueden utilizar en pacientes con trastornos depresivos? Pues bien, las publicaciones indican que estos pueden influir sobre esa respuesta inflamatoria sistémica y, por tanto, modular la respuesta frente a situaciones de estrés. De esta manera, los probióticos parece que pueden mejorar el humor, la sintomatología ansiosa en pacientes con fatiga crónica y síndrome de intestino irritable. Estos son muchos de los estudios que se han revisado, la verdad que no son siempre solo en pacientes con depresión mayor, sino que, como veis, ¿no?, incluyen pacientes que presentan síntomas depresivos, pero englobados dentro de estos cuadros de fatiga crónica o síndrome de intestino irritable, que, por cierto, claro, presentan una comorbilidad muy elevada con depresión. Al final, toda esta investigación en el campo de los probióticos es con la idea de buscar tratamientos alternativos a los antidepresivos que a día de hoy nos permiten una respuesta buena, pero sin duda todavía insuficiente, ¿verdad? Con efectos secundarios, con a veces pues, con falta de respuesta, y seguimos buscando herramientas que nos puedan apoyar. En 2001 la OMS publicó un informe sobre los beneficios para la salud de estos suplementos probióticos, y en 2005 se publicó el primer trabajo que proponía el uso de estos como complemento. Veis que pongo aquí como complemento porque no sé, todavía no hemos llegado a la fase, ¿no?, de un tratamiento principal, pero sí como complemento de trastorno depresivo mayor. Inicialmente la mayor parte de los estudios sí que se realizaron también en roedores, y utilizando la bifidobacteria infantis se vio cómo aumentaba significativamente el triptófano, que es el precursor de la serotonina, y disminuían los marcadores inflamatorios. Desde entonces la literatura ha crecido mucho, como hemos mencionado antes, se acuñó este término psicobiótico a posteriori, habiéndose realizado ya diferentes estudios en este campo. Al final lo que vemos, por tanto, es que estos probióticos pueden intervenir, ¿no?, a nivel de un montón de cambios sistémicos de nuestro sistema endocrino, pero también de nuestro sistema inmune y de nuestro sistema nervioso. Lo que si os fijáis que va mencionando por aquí distintos neurotransmisores, cambios en la transmisión GABAérgica
en diferentes regiones cerebrales, ¿no? El hipocampo y la amígdala. Lo que pasa que al final los estudios vienen a decir es que no sabemos tampoco, ¿no? El impacto concreto de estos cambios en los distintos pacientes, ¿no? Es un poco también lo que ha mencionado Silvia, que no todos los neurotransmisores que se producen en nuestra microbiota van a ser activos, ¿no? Ni todos los cambios que se producen y las moléculas que puedan derivarse pueden atravesar nuestra barrera hematoencefálica. Por tanto, estos estudios todavía no nos lanzan una respuesta sólida sobre su uso principal en cuadros depresivos. Desde luego, lo que sí que parece es que son una herramienta prometedora y que pueden ofrecer una potencial ventaja frente a los efectos secundarios que nos podamos encontrar con diferentes psicofármacos, y además, ¿no?, tenemos el beneficio de que posiblemente esté menos estigmatizado de lo que están los psicofármacos a día de hoy. ¿Qué datos tenemos en el caso de los trastornos de ansiedad? Pues bueno, la ansiedad, que va tan de la mano, ¿verdad?, de todos estos factores de estrés, guarda una importante relación con problemas intestinales agudos y crónicos, como el síndrome del intestino irritable, la colitis ulcerosa, y todos estos están a su vez relacionados con una disfunción de la microbiota. Pues bien, el uso de antibióticos ha mostrado disminuir la diversidad bacteriana intestinal y aumentar el riesgo de ansiedad. Además, hay una mayor evidencia de estudios en animales con respecto a este tipo de estudios, ¿no?, que se han realizado. Pero yo aquí os presento uno que también, como comentaba Silvia, es una muestra pequeña, quizás más grande, ¿no?, que la que se pueden hacer en niños, pero bueno, 86 estudiantes sanos con tratamiento durante 28 días con fármacos probióticos, donde se observaba una mejoría de la sintomatología ansiosa, de las preocupaciones y del estado de ánimo. En otro estudio realizado en sujetos con síndrome del intestino irritable, en tratamiento durante 12 semanas, también se objetivó una mejora en los síntomas de ansiedad, y otras 2 revisiones cualitativas sí mostraron propiedades ansiolíticas con probióticos, es decir, que los probióticos mejoraban esos síntomas de ansiedad. Sin embargo, en 2018, un metaanálisis realizado por Reis y otros autores pues concluyen, después de revisar 14 estudios, que solo 3 de ellos mostraban una disminución significativa de ansiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, a día de hoy, como ocurre con la depresión, tenemos datos más sólidos, sobre todo para roedores, que el uso de probióticos en trastornos de ansiedad todavía no es una herramienta de tratamiento única para abordar los trastornos de ansiedad. También otra de las conclusiones es que el Lactobacillus rhamnosus y el Plantarum son los más prometedores y los más estudiados en el campo de la ansiedad, y que, bueno, en definitiva necesitamos más estudios longitudinales y además más a largo plazo y con dosis mayores. En anorexia, que quizás a mí me llamó la atención encontrarme cuando estuve revisando el tema, pues me sorprendió encontrarme con la anorexia. Sin embargo, tiene toda la lógica del mundo, ¿no?, porque justo en estos cuadros es donde se ha visto mayores diferencias en la composición microbiana intestinal en pacientes con anorexia y bajo peso frente a controles. Sin embargo, ¿cuál era el problema? Que la especificidad era muy pequeña y la variabilidad era muy grande. Es decir, no sabíamos además si estos cambios eran debidos a la propia restricción, a las conductas variadas que utilizaban estas pacientes para disminuir su peso, o también estaban implicadas las técnicas de rehabilitación nutricional. Podemos decir que, por tanto, los datos también son muy inespecíficos para los casos de anorexia, pero que está claro que ahí hay una implicación y que habrá que estudiar y que avanzar un poquito más. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, aquí nos vamos un poco también al campo de la ansiedad. Si recordáis, el TOC estaba clasificado en el DSM-4 dentro de los trastornos de ansiedad, aunque en el DSM-5, el manual de clasificación psiquiátrica último que salió en 2013, pasa a estar ubicado con una entidad propia que se llama trastornos del espectro obsesivo compulsivo, ¿no? Y entra en el DSM-5 con otras categorías que comparten el acto, ¿no?, la conducta repetitiva. La fisiopatología del TOC todavía es desconocida. Fijaos que las diferentes hipótesis, ¿no?, pues no dan una respuesta completa al trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?, desde el desequilibrio de sistemas de neurotransmisión a modelos más integradores que hablan de una vulnerabilidad genética con un impacto o una interacción con factores ambientales, alteraciones del eje hipotálamo hipófiso adrenal,
o el resultado de procesos inflamatorios, ¿no? Con el estudio tan famoso de esta alteración autoinmune neuropsiquiátrica debido al estreptococo, el PANDAS, el famoso PANDAS, que se presenta asociado al TOC. En cualquier caso, parece que no tenemos, ¿verdad?, una hipótesis única, como nos ocurre con muchos de los trastornos que vemos en psiquiatría, pero sí que sin duda no podemos dejar de mencionar ese factor de ansiedad, esa asociación mayor del TOC con enfermedades intestinales. Se ha visto que en estos pacientes hay una mayor frecuencia de enfermedad del intestino irritable, y muchos estudios, sin embargo, a nivel de lo que se ha hecho a nivel de microbiota, son de momento también con muestras pequeñitas, y además muchas veces son de casos, bueno, pues de casos, ¿no?, de varios casos, de series de casos. Quizás el que más una N mayor es este que menciono aquí, en el que se observaba que los pacientes con TOC tenían una menor variedad de especies y una menor abundancia relativa de los productores de butirato. En esquizofrenia, pues un poquito más de lo mismo. La hipótesis más, digamos, donde ubican el papel que pueda tener la microbiota en este cuadro tiene que ver con ubicar la esquizofrenia dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Los estudios más consistentes que tenemos en esquizofrenia es que el tratamiento con antipsicóticos se ha asociado de forma consistente con una disminución de la diversidad bacteriana. Yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Además, también se ha observado cambios en la composición de la microbiota en los pacientes con un primer episodio psicótico. Yo creo que eso también nos está lanzando información muy valiosa. Y además, bueno, otros estudios han mostrado en pacientes con esquizofrenia una menor diversidad microbiana en general. Sin embargo, una vez más, tenemos datos contradictorios a nivel de qué familias, qué microorganismos, y no podemos identificar un patrón definido o específico para la esquizofrenia. A nivel del tratamiento con probióticos y prebióticos, sí que se observó una mejora en la tolerabilidad y una mejora de los síntomas ansioso-depresivos, medido con la escala Hatch, la escala Hamilton, y también en la escala de PANSS, que tiene una dimensión para síntomas de ansiedad, aunque no se encontró cambios para los síntomas psicóticos. Lo que sí que parece es que también podían tener un efecto positivo y beneficioso a nivel procognitivo. En definitiva, aquí y en resumen, ya por ir acabando, que sé que vamos muy justos de tiempo, en la mayor parte de los estudios que tenemos hay una falta de seguimiento, la mayor parte de los estudios son transversales, observacionales, nos falta longitudinalidad, diseños de reducido tamaño, con factores de confusión, que no siempre se ha medido esa dieta, ese consumo de tabaco y otros. En el estrés postraumático, otro de los trastornos más asociados a la ansiedad y a todos estos procesos y cambios del sistema inmune y procesos inflamatorios, un poco más de lo mismo, estudios con muestras pequeñas, pero que sí se parecen mostrar, ¿verdad?, esa disminución en la abundancia de la microbiota y relación con esa relación entre la menos microbiota o menos abundante con puntajes más altos en escalas que miden el estrés postraumático. Bueno, ya para cortar un poquito, he puesto esto porque me veo estresada yo misma y un poco acelerada. En la época del estrés, todo tiene que ver con el estrés. Yo no sé si vamos a llegar a descubrir cuál es el mejor probiótico para cada uno de estos trastornos mentales. Lo que sí que debemos estar cerca o podría ocurrir pronto es que la ciencia descubra si podemos transformar nuestro estrés en electricidad, y así es un poco como yo me veo, ¿no?, como una bombilla. Así que, bueno, ya para acabar con el TDAH, pues también cambios, ¿no?, en la abundancia de especies y estudios limitados. Nada, yo creo que es un campo muy prometedor. La microbiota, desde luego, tiene ya mucha evidencia en salud mental. Lo que nos falta es especificidad, nos faltan estudios de seguimiento longitudinal y nos falta un poco definir, ¿no?, cuál va a ser, cuál es el target y cuáles son los mejores probióticos o psicobióticos que podemos utilizar, aunque me consta que ya, bueno, pues esto se está utilizando de una manera complementaria. Y con esto ya me despido. Y muchísimas gracias por estar ahí, y damos paso a las preguntas y dudas que podáis tener. Pues muchísimas gracias, tanto Silvia como Rosa. Creo que ha sido un placer. Hay un montón de preguntas, pero voy a seleccionar una para cada una porque ya vamos fuera de tiempo y sí que nos gusta acabar en tiempo. Esto que nos dice que tenemos que hacer más porque realmente hay muchas preguntas, ¿no?
Yo creo que hay una que me llama la atención especialmente, que nos ha debido hacer un psiquiatra, por eso te la paso a ti, Rosa, si no se la pasas a Silvia, que dice, ¿qué te parecería incorporar el estudio de la microbiota en la práctica clínica en psiquiatría a la hora de hacer un abordaje multidisciplinar en pacientes con depresión? Claro, bueno, yo, ¿qué voy a decir? Que me parecería extraordinario, ¿no? Incorporar esto. O sea, todo lo que sea multidisciplinar en el campo de la salud mental es fundamental. De hecho, nuestras consultas, y si es un psiquiatra el que ha hecho la pregunta, pero para los que no lo sepan, en realidad, claro, el paciente viene solo a la consulta de psiquiatría, pero nosotros estamos en contacto con trabajo social, con terapeutas, con neurólogos, o sea, un poquito intentamos individualizar el caso, ¿no? Y nutrirnos de todas las especialidades que hagan falta, ¿no? Esto no siempre, sin embargo, es fácil en la práctica diaria. Yo creo que el poder tener datos de la microbiota, yo creo que sí que nos aportaría, ¿no? De una manera un poco más fácil y accesible, y nos podría dar información indirecta que a lo mejor de otro modo, ¿no? Pues no estamos viendo, porque muchas veces, pues eso, el estrés hemos visto que es uno de los principales mediadores y que puede afectar a nuestra microbiota de una manera muy notable, y sin embargo no ser la queja principal de un paciente, ¿no? Y a lo mejor, oye, pues el ver esos cambios que pueda tener su microbiota y ver si podemos complementar el tratamiento de alguna manera, pues yo creo que nos puede ayudar mucho. Así que yo sí sería partidaria de incluirlo, porque además creo que muchas veces es la falta de tiempo, la falta de recursos y la falta de conocimiento lo que nos lleva a no empezar a implicarnos un poco más en estas cosas. Otra pregunta, Rosa, ya le paso a la suya, Silvia. ¿Probióticos en adicciones? Esto a nosotros nos lo han preguntado un montón de veces, porque como trabajamos con unidades de adicciones, nos lo han preguntado muchas veces. Claro, yo creo que sí que hay evidencia, o sea, hay estudios, es verdad que yo no lo he revisado, no podría hablar así con artículos sobre la mesa. También es verdad que en el consenso no sé si estaba incluido, no me atrevería a decirlo, pero bueno, yo creo que la mayor parte de los estudios, una vez más, en adicciones, están hechos vía el papel que juega el estrés, ¿no? Porque al final también el consumo de tóxicos se ha visto como una de las hipótesis, ¿no? Es la forma de automedicación, es decir, gente que tiene síntomas de estrés o de ansiedad o síntomas depresivos, y que una forma de automedicarse es a través de las drogas, ¿no? Así que bueno, es una pregunta súper interesante. Desgraciadamente es verdad que no he revisado esa parte de artículos de la que me iba a encargar yo para este webinar, pero lo tendré en mente y si puedo dejar alguna nota y pasárosla por aquí. Vale. Pues no sé qué me ha pasado a mí, que con la cámara, como no sé si se nos ha acabado el tiempo, parece que se me ha quedado negro. Pero bueno, te paso la pregunta, Silvia, si por favor nos la contestas. ¿Hay algún test rápido para conocer si la microbiota está dañada? Entiendo, pues alguien que también quiere incorporar en su práctica clínica, ¿no? Cómo está la microbiota para poder atender. A ver, test rápido como tal no hay ninguno. Los test de microbiota, el problema que tienen es que en la sanidad pública no se hacen porque son caros de hacer por las técnicas, son técnicas de PCR y además que llevan tiempo. O sea que si queremos obtener un test de microbiota para resolver un problema agudo no lo vamos a conseguir porque normalmente te tardan entre 2 semanas más o menos. Entonces, realmente para algo más urgente no tienen utilidad. En cuanto a los test de microbiota, yo los utilizo, pero también es verdad que creo que se deben utilizar más de momento, a día de hoy, por lo menos en salud mental, para estudios, para ver esto que dice Rosa, ¿no? De buscar más especificidad. Está claro que ya nos lo ha dicho, que hay alteraciones en la microbiota, pero tenemos que saber mucho más. Entonces, yo ahora mismo, como práctica clínica, quizá no los pediría, ¿no? Quizá más pues bajo ensayos para poder sacar conclusiones que luego podamos utilizar en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que sería más útil en ese sentido, por lo menos de manera ahora, por lo menos la sanidad pública es lo que debe ser. Pues nada, hay un montón de preguntas, pero ya os digo que vamos pasados de tiempo, no queremos también robaros más tiempo, tenemos que hacer más, porque siempre que hacemos, y Silvia lo sabe, que ya participa con nosotros, alguna webinar relacionada con la microbiota, eje intestino-cerebro, pues despierta muchísimo interés. Así que nada, organizaremos otra. Muchísimas gracias, de verdad ha sido súper interesante. Quedará grabado en el canal de YouTube para aquellas personas que no lo hayan podido ver, o sea que
que muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes también que han aguantado aquí y seguramente han disfrutado mucho de esta ponencia. Gracias. Dios. Nada, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, muchas Un gracias. abrazo. Adiós, Gracias, adiós. adiós.